Bastaría el olor a sal y a azahar incipiente para borrar el regusto amargo del alquitrán y la prisa de la ciudad. Amara se aferró a esa pregunta como a un clavo ardiendo mientras el autobús serpenteaba por la carretera costera, dejando atrás Málaga y adentrándose en la promesa de la costa tropical granadina. Salobreña. El nombre sonaba a brisa y a refugio encalado. Necesitaba que lo fuera. El vehículo la depositó en una pequeña estación que olía a mar y a fritura de pescado. Con su mochila cargada de sueños y dudas y dos maletas repletas de lienzos, pinturas y la ropa colorida que era su armadura personal, Amara sintió el peso de todas las miradas. No eran necesariamente hostiles, no al principio, sino más bien una curiosidad densa, como la que se reserva a un ave exótica que aterriza por error en un corral familiar. Era una mujer negra, visiblemente obesa, con un afro desafiante que el viento marino intentaba despeinar. En Salobreña, un tapiz de casas blancas colgadas de una colina vigilada por un castillo moro, ella era una pincelada inesperada, vibrante y para algunos discordante. Encontró, tras varios intentos frustrados donde las sonrisas se helaban al verla o los alquileres justo acababan de ocuparse, un pequeño apartamento con un patio interior que prometía luz para pintar. Era modesto, con desconchones de humedad que parecían mapas de geografías olvidadas, pero era suyo. Un santuario. O eso esperaba. Los primeros días fueron una exploración cautelosa. El mercado, con sus frutas subtropicales exuberantes, mangos, chirimoyas, aguacates, era un festín para los sentidos, pero también un escaparate donde su figura se sentía expuesta, analizada. Las conversaciones se acallaban a su paso, los ojos la seguían. Intentó sonreír, devolver alguna mirada con la misma curiosidad, pero a menudo solo encontraba un vacío o una prisa repentina por mirar hacia otro lado. El recuerdo de otras miradas, otras ciudades, otros rechazos, se adhería a su piel como la sal del mar. Decidió que la mejor forma de presentarse, de existir, era a través de su arte. Con su título de Bellas Artes y un portafolio que era un torbellino de color y emoción cruda, se dirigió a El Faro, la galería de arte que, según había leído, era el epicentro cultural de Salobreña. La regentaba Sofía Valverde. Sofía era la antítesis de Amara. Delgada hasta la extenuación chic, rubia con el tipo de mechas que cuestan un salario mínimo, vestida con un lino impecable que susurraba elegancia discreta. Su sonrisa era perfecta, sus modales exquisitos. Recibió a Amara en su despacho minimalista, inundado por la luz tamizada que entraba por un ventanal con vistas al Mediterráneo. Amara. Sofía paladeó el nombre como si fuera un vino exótico y ligeramente sospechoso. Un nombre precioso. ¿Y qué te trae por nuestra humilde Salobreña? Amara explicó su búsqueda de inspiración, su deseo de conectar con la comunidad artística local. Desplegó su portafolio sobre la mesa de cristal. Eran retratos poderosos, autorretratos donde su negritud y su obesidad no se escondían, sino que se celebraban con una paleta audaz y una honestidad casi brutal. También paisajes urbanos de su ciudad anterior, llenos de una melancolía vibrante. Sofía pasó las láminas con la punta de los dedos, una expresión indescifrable en su rostro perfectamente maquillado. Hubo un silencio que se estiró como un chicle. Interesante, muy personal, desde luego, dijo finalmente, cerrando el portafolio con un chasquido suave. Tenemos una convocatoria para nuevos artistas en un par de meses, pero buscamos algo más, acorde con la línea de la galería. Ya sabes, el público de aquí es bastante tradicional. Paisajes marinos, alguna abstracción amable, este tipo de obra tan visceral. Hizo una pausa, buscando la palabra. Podría resultar un poco chocante. Amara sintió la vieja punzada, familiar y helada. Chocante, personal, visceral, eufemismos para demasiado negra, demasiado gorda, demasiado real. Entiendo, mintió, recogiendo sus láminas. La sonrisa de Sofía no vaciló. Pero no te desanimes, querida. Siempre hay pequeños mercados de artesanía. Quizás ahí. La condescendencia fue como una bofetada. Amara salió del faro con el eco de esa palabra, artesanía, rebotando en su cabeza. Artesanía. Como si su lucha, su identidad plasmada en lienzo, fuera una baratija para turistas. El sol de la tarde, que antes le pareció prometedor, ahora le quemaba la piel. Salobreña, con sus casas blancas y su mar azul, de repente se sentía un poco más gris. Los días siguientes se tiñeron de esa primera decepción. Amara intentó pintar en su pequeño estudio, pero las palabras de Sofía eran un ruido de fondo persistente. El qué dirán del pueblo, que imaginaba amplificado por la influyente galerista, la volvía cohibida.
¿Para qué pintar si nadie iba a entender, o peor, si iban a despreciar su trabajo antes siquiera de verlo? Fue Mateo quien rompió ese primer caparazón de aislamiento. Lo encontró en el pequeño espigón del puerto, un anciano de piel curtida por el sol y la sal, los ojos de un azul desvaído pero increíblemente penetrantes. Amara se había sentado allí con un cuaderno de bocetos, más por costumbre que por inspiración, dibujando las barcas de pesca que se mecían perezosamente. Él no dijo nada durante un largo rato, simplemente observaba el vaivén de las olas y de reojo los trazos de Amara. Finalmente, carraspeó. «Tiene buena mano, muchacha. Sabe dónde poner la sombra para que el sol parezca más vivo». Amara se sobresaltó. Era la primera vez que alguien en Salobreña se dirigía a ella sin una pizca de extrañeza o evaluación en la voz. «Gracias», murmuró sorprendida. «No hay de qué. El arte es decir la verdad, ¿no? Aunque a algunos les escueza». Él no preguntó de dónde venía ni qué hacía allí una mujer como ella. Simplemente habló del mar, de los vientos, de los colores cambiantes del cielo al atardecer. Amara escuchaba y por primera vez en días sintió que sus hombros se relajaban un poco. Mateo no la juzgaba, simplemente la veía. Una persona dibujando junto al mar. Poco después, mientras buscaba material de bellas artes, una tarea casi imposible en Salobreña que la obligaba a considerar un viaje a Motril o Granada, tropezó con Alma Libre, una pequeña tienda escondida en una callejuela empedrada. Vendían cerámica hecha a mano, joyería de autor, textiles con diseños originales. Al frente estaba Lucía, una mujer de su edad, quizás un poco más joven, con el pelo teñido de un azul vibrante y una sonrisa abierta. «Hola. ¿Buscas algo en especial?», preguntó Lucía, su voz alegre. Amara, con timidez, preguntó por lienzos o pinturas al óleo. Lucía negó con la cabeza. «Aquí de eso poco, me temo. Pero si eres artista, bienvenida al Club de los Raros de Salobreña. Yo hago cerámica. Es un poco más terrenal». Amara sonrió, esta vez de verdad. Le mostró a Lucía algunos bocetos en su cuaderno. Los ojos de Lucía se iluminaron. «Pero esto es increíble. Tienes un talento brutal, tía. ¿Por qué no expones?». Amara le contó con cierta reticencia su experiencia en el faro. Lucía resopló. «Sofía, la reina de las nieves y el buen gusto oficial. No le hagas ni caso. Esa solo entiende de arte que combine con sus cortinas. Si quieres, puedes dejarme alguna cosilla pequeña aquí. No es el faro, pero al menos la gente lo verá. Y mi clientela tiene más alma que la de ella, te lo aseguro». La oferta de Lucía fue como un bálsamo. Dejó un par de ilustraciones pequeñas, estudios de color y expresión. Para su sorpresa, una semana después, Lucía la llamó emocionada. Había vendido una. Una turista alemana se había enamorado de la intensidad de un pequeño retrato. No era mucho dinero, pero significó el mundo. Alguien, en alguna parte, había visto belleza en su verdad. Animada, Amara volvió a su estudio con una energía renovada. Las palabras de Sofía seguían ahí, pero ahora competían con la voz tranquila de Mateo y el entusiasmo contagioso de Lucía. Empezó a pintar para ella, para ellos, para la turista alemana desconocida. Su estilo se volvió más audaz, si cabe. Los colores de Andalucía, el añil del mar, el terracota de la tierra, el amarillo cegador del sol, se mezclaban en sus lienzos con los tonos profundos de su piel, con la rotundidad de sus formas, con la historia de sus ancestros y la suya propia. Creó una serie de autorretratos donde se representaba como una diosa africana reinventada en el Mediterráneo, poderosa, vulnerable, real. Sofía no tardó en enterarse. Salobreña era un pañuelo. Las noticias y los chismes volaban más rápido que las gaviotas. Un día, mientras Amara tomaba un café en la terraza de un bar de la plaza, vio a Sofía pasar con un grupo de mujeres elegantes. Sofía la miró, una sonrisa gélida en los labios, y dijo algo en voz baja a sus acompañantes. Todas rieron. Amara sintió la quemadura de la humillación, pero esta vez, en lugar de encogerse, sostuvo la mirada de Sofía hasta que ésta la desvió. «No seré invisible», pensó Amara, el título de su próximo cuadro formándose en su mente. El pequeño éxito en la tienda de Lucía, aunque modesto, le dio a Amara un respiro, no solo económico, sino también anímico. La gente entraba, preguntaba, algunos incluso elogiaban la fuerza de sus trazos. Lucía, radiante, actuaba como su más ferviente publicista. Mateo, en sus encuentros en el puerto, asentía con la cabeza al escuchar las novedades, sus ojos brillando con una aprobación silenciosa que valía más que 1000 palabras. Pero Sofía no estaba dispuesta a ceder terreno, por pequeño que fuera. Un día visitó Alma Libre.
Amara estaba allí, ayudando a Lucía a reorganizar unos estantes. La entrada de Sofía fue como una ráfaga de aire frío. «Lucía, querida, ¿qué tienda tan pintoresca tienes?», dijo Sofía, su mirada recorriendo el local con una mezcla de condescendencia y evaluación. Sus ojos se posaron brevemente en los cuadros de Amara colgados en una pared lateral. Hizo una mueca casi imperceptible. «He oído que estás teniendo mucho éxito con estas cositas». La palabra cositas flotó en el aire, cargada de veneno. Lucía, que no se amilanaba fácilmente, sonrió con dulzura. «Sí, el arte de Amara tiene mucha alma, ¿verdad? A la gente le llega. Es auténtico». «Auténtico, sí», repitió Sofía, saboreando la palabra como si fuera amarga. «A veces lo auténtico puede ser un poco crudo para ciertos paladares. Hay que tener cuidado de no ofender, querida. Salobreña es un lugar sensible. El mensaje era claro. Una amenaza velada». Amara sintió la rabia subirle por el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Fue Lucía quien respondió. «Yo creo que el arte está para despertar sensibilidades, Sofía, no para adormecerlas. Y a quien le ofenda la verdad, quizás debería mirarse un poco por dentro». Sofía arqueó una ceja perfectamente depilada. «Bueno, cada una con su filosofía. Solo te lo digo como amiga, Lucía. Hay reputaciones que cuesta mucho construir y muy poco destruir». Tras la partida de Sofía, Amara miró a Lucía con preocupación. «¿Crees que te puede perjudicar?». Lucía se encogió de hombros, aunque Amara notó una sombra de inquietud en sus ojos. «Que lo intente. Si no nos apoyamos entre las que remamos a contracorriente, ¿quién lo hará? Además, tu arte es demasiado bueno para esconderlo». Pero la influencia de Sofía era innegable. Un pequeño taller de retrato expresivo que Amara y Lucía habían planeado en la trastienda de Alma Libre, y para el que ya tenían algunos inscritos, se vio repentinamente boicoteado. 2 días antes, varios de los apuntados llamaron para cancelar, aludiendo a compromisos imprevistos. Lucía se enteró después por una confidencia que Sofía había organizado casualmente una conferencia gratuita sobre el arte clásico y la belleza mediterránea en el Faro, exactamente a la misma hora, atrayendo a muchos de los que podrían haber asistido al taller. Amara se sintió abatida. Era una guerra de guerrillas, y Sofía tenía todas las armas pesadas. La idea de marcharse de Salobreña volvió a rondarle. ¿Valía la pena tanta lucha por un pequeño rincón de luz? Una tarde, sentada en el espigón, se lo confesó a Mateo. «No sé si puedo seguir, Mateo. Esto es agotador». Mateo la escuchó en silencio, lanzando pequeñas piedras al agua. Cuando Amara terminó, suspiró. «El mar también se cansa, muchacha. Hay días que está bravo y revuelto y otros que parece un espejo, pero nunca deja de ser mar. Usted tiene su arte, su verdad. Si se va, ¿quién contará esa historia? ¿La va a dejar en manos de las Sofías de este mundo?». Sus palabras, como siempre, dieron en el clavo. Rendirse sería dejar que Sofía ganara, que su visión estrecha del mundo prevaleciera. Y Amara, a pesar del cansancio y la frustración, no estaba dispuesta a concederle esa victoria. Fue entonces cuando Lucía llegó corriendo al puerto, agitando un folleto. «Amara, mira esto. El certamen anual de pintura de Salobreña. Lo convocan ya». Era el evento cultural más importante del pueblo, con un premio considerable y, lo más importante, una gran exposición de los finalistas en el Faro. El jurado, como era de esperar, estaría presidido por Sofía Valverde. Amara miró el folleto. Su primer impulso fue descartarlo. ¿Para qué? Sería otra humillación. Pero luego vio la chispa en los ojos de Lucía, recordó las palabras de Mateo, y una idea audaz, casi temeraria, empezó a tomar forma en su mente. «Voy a participar», dijo, sorprendiéndose a sí misma. Lucía dio un grito de alegría. «¿En serio? Eso es. Hay que darles donde más les duele, en su propia casa». Amara sonrió, una sonrisa tensa pero decidida. Tenía un título en mente, una imagen que llevaba semanas creciendo en su interior. «No seré invisible». Sería su respuesta, su declaración, su grito. Trabajó como nunca antes. Su pequeño estudio se convirtió en un hervidero de energía creativa. Los colores explotaban en el lienzo, las formas emergían con una fuerza arrolladora. Estaba pintando su vida, su piel, su cuerpo, su alma. Era un autorretrato a gran escala, pero era también el retrato de todas las que habían sido silenciadas, marginadas, menospreciadas. Se representó mirando directamente al espectador, con una expresión que era a la vez desafiante y vulnerable, rodeada de símbolos de su herencia africana y de la naturaleza exuberante de la costa tropical que ahora intentaba llamar hogar.
Los días previos al cierre de la convocatoria del certamen fueron una vorágine de pintura, café y pocas horas de sueño. Mateo le llevaba a veces un plato de pescado fresco a la plancha, preocupado por su delgadez repentina, una ironía que no se le escapó a Amara, y Lucía pasaba a darle ánimos y a contarle los últimos chismes del pueblo, que ahora incluían especulaciones sobre la misteriosa obra que preparaba la pintora de alma libre. Cuando Amara finalmente entregó No seré invisible en las oficinas del Faro, sintió un vacío y un vértigo a partes iguales. La funcionaria que recibió el cuadro, embalado con sumo cuidado, apenas le dirigió la mirada. Era solo un número más en la lista de participantes. La espera hasta el anuncio de los finalistas fue una tortura. Amara intentaba distraerse, pasear por la playa, ayudar a Lucía en la tienda, pero su mente volvía una y otra vez al cuadro. ¿Lo habrían entendido o lo habrían descartado de inmediato como algo demasiado? Una mañana el teléfono sonó. Era una voz impersonal de la organización del certamen. Su obra había sido seleccionada como finalista. La inauguración de la exposición y el anuncio de los ganadores serían una semana. Amara colgó, temblando. Lo había conseguido. O al menos había conseguido una tarima, un espacio donde su voz, a través del lienzo, podría ser escuchada. Se lo contó a Lucía, quien la abrazó con tanto entusiasmo que casi la tira al suelo. Mateo, al enterarse, simplemente sonrió y dijo: «Sabía que ese pescado le daría fuerza». La noche de la inauguración, el Faro bullía de gente. La élite cultural de Salobreña, autoridades locales, artistas, curiosos y por supuesto Sofía Valverde, que flotaba entre los grupos como una aparición etérea, repartiendo sonrisas y comentarios calculados. Amara llegó acompañada de Lucía y Mateo, quienes insistieron en ser sus guardaespaldas y claque oficial. Se sentía náufraga en un mar de caras desconocidas y miradas evaluadoras. Su vestido, una túnica de vibrantes colores africanos que ella misma había diseñado, destacaba entre los tonos neutros y la elegancia discreta de la mayoría. Era consciente de cada susurro, de cada mirada de reojo, y entonces lo vio, su cuadro. No seré invisible. Dominaba una de las paredes principales, imponente. La luz de los focos realzaba la intensidad de los colores, la fuerza de su propia mirada pintada. Era, sin duda, la obra más grande y audaz de la exposición. A su alrededor, paisajes amables, bodegones correctos, abstracciones decorativas. Su autorretrato era un grito en medio de un coro de susurros educados. La gente se arremolinaba frente a él. Vio rostros perplejos, otros visiblemente incómodos. Algunos jóvenes la miraban con una intensidad que le pareció admiración. Oyó fragmentos de conversaciones. ¡Qué atrevimiento! No sé qué pensar. Tiene algo, ¿verdad? Sofía, en su discurso inaugural, pasó revista a los avances culturales de Salobreña bajo su experta dirección. Agradeció a los patrocinadores y finalmente se refirió a las obras expuestas. Cuando llegó el momento de mencionar de pasada el trabajo de Amara, su tono fue cuidadosamente neutro, casi frío. Y también contamos con propuestas más personales que buscan explorar nuevas vías de expresión, como el impactante autorretrato de Amara Diallo. Una obra que sin duda no dejará a nadie indiferente. Impactante, indiferente. Palabras como dardos envenenados, disfrazadas de objetividad. Llegó el momento de la valoración pública de algunas obras por parte del jurado antes de anunciar los premios. Sofía, como presidenta, tomó la palabra frente al cuadro de Amara. «Estamos ante una obra de innegable fuerza expresiva», comenzó, su voz meliflua. «La artista, Amara Diallo, nos presenta un autorretrato que ciertamente se aleja de los cánones tradicionales de belleza que solemos asociar con nuestra tierra. La técnica es vehemente. Y la elección del tema, un autorretrato de estas dimensiones y con esta carga personal, es sin duda una declaración valiente». Hizo una pausa dramática. Amara sentía el corazón latiéndole en los oídos. «Sin embargo», continuó Sofía, y aquí su voz adquirió un matiz de condescendencia apenas velado, «cabe preguntarse si esta vehemencia, esta crudeza, encaja plenamente con el espíritu de nuestro certamen, bellezas de nuestra tierra. Quizás la belleza, para ser apreciada por un público amplio, necesite un filtro más amable, un lenguaje más universal, menos confrontacional. Es una obra que plantea preguntas, sí, pero ¿son las preguntas que nuestro público quiere hacerse en una velada como esta?» El aire se podía cortar. Amara vio a Lucía apretar los puños, a Mateo fruncir el ceño. Sintió la tentación de huir, de esconderse. Pero entonces recordó el título de su cuadro. «No seré invisible».
Respiró hondo, y para sorpresa de todos, especialmente de Sofía, levantó la mano. Disculpe, señora Valverde. ¿Podría decir unas palabras sobre mi obra? Un murmullo recorrió la sala. Sofía, visiblemente sorprendida y contrariada por la interrupción, recompuso su sonrisa forzada. ¿Unas palabras, Amara? Bueno, esto no es lo habitual, pero adelante. Brevemente, por favor. Amara se adelantó, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Por un instante el miedo la paralizó. Las caras se volvían borrosas, solo distinguía la mirada gélida de Sofía. Pero entonces encontró los ojos de Lucía, brillantes de apoyo, y la figura sólida de Mateo, asintiendo levemente. Respiró de nuevo, esta vez más profundo. Gracias, comenzó, su voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza a cada palabra. Entiendo que mi obra pueda resultar chocante para algunos. No es una belleza amable, como usted dice, señora Valverde, porque mi experiencia en esta tierra y en muchas otras no siempre ha sido amable. Miró directamente a Sofía, luego paseó la mirada por el público. El tema del certamen es bellezas de nuestra tierra. Y yo me pregunto, ¿qué tierra? ¿La tierra que solo se ve en las postales o la tierra que pisamos cada día con todas sus complejidades, sus luces y sus sombras? ¿Acaso mi piel, mi cuerpo, mi historia no son también parte del paisaje humano de esta tierra? Este cuadro, continuó señalando, no seré invisible, no es solo un autorretrato. Es la afirmación de mi existencia, de mi derecho a ocupar espacio, a ser vista, no como una curiosidad exótica o como un problema, sino como una persona completa, con mi propia belleza, mi propia verdad. Mi negritud es bella, mi gordura es bella. Son parte de mí, y por lo tanto son parte de la belleza de mi tierra, la tierra que habito. Quizás este arte no sea cómodo, quizás confronte, pero yo creo que el arte también está para eso, para sacudirnos, para hacernos pensar, para ampliar nuestra visión de lo que es bello, de lo que es humano. Si mi obra ha conseguido eso, aunque sea en una sola persona esta noche, entonces ha cumplido su propósito. No seré invisible. Ninguna de nosotras, ninguno de nosotros que hemos sido empujados a los márgenes, deberíamos serlo. Cuando terminó, un silencio denso se apoderó de la sala. Amara sintió que había vaciado sus pulmones, su corazón. Estaba expuesta, vulnerable, pero también extrañamente ligera. Y entonces un aplauso rompió el silencio. Comenzó con Lucía, que se puso de pie, y Mateo, que golpeaba con fuerza sus manos callosas. Pero luego se unieron otros. Un grupo de jóvenes artistas al fondo, un par de turistas extranjeros, algunas mujeres que quizás se habían sentido identificadas con sus palabras. No fue un aplauso unánime, ni ensordecedor. Muchos permanecieron en silencio, con expresiones impasibles o abiertamente hostiles. Sofía mantenía una sonrisa congelada, pero sus ojos lanzaban chispas. Pero fue suficiente. Fue más que suficiente. Llegó el momento de los premios. Como Amara había sospechado y casi esperado, No seré invisible no ganó el primer premio. Se lo llevó un paisaje marino técnicamente impecable pero predecible, de un artista local bien establecido y amigo de Sofía. Sin embargo, el jurado, quizás presionado por la reacción del público o por algún miembro con más conciencia, decidió otorgarle a Amara una mención especial por la valentía y originalidad de su propuesta artística. Sofía tuvo que anunciar la mención y su voz sonó forzada al hacerlo. Cuando Amara subió a recoger el diploma, el aplauso fue más nutrido esta vez, más cálido. Le tendió la mano a Sofía, quien se la estrechó brevemente, como si tocara algo desagradable. «Felicidades, Amara», dijo entre dientes. «Gracias, Sofía», respondió Amara mirándola a los ojos, «por la oportunidad de ser vista». Esa noche no hubo grandes celebraciones, solo una cena tranquila en la pequeña terraza del apartamento de Amara con Lucía y Mateo. Comieron pescadito frito comprado en un freidor cercano, bebieron vino blanco de la Contraviesa y hablaron, no tanto del certamen, sino de la vida, de los sueños, de las pequeñas batallas cotidianas. «Has estado enorme, tía», dijo Lucía, alzando su copa. «Les has dado una lección a todos esos estirados». Mateo asintió. «El pez que nada contracorriente es el que llega a aguas más limpias. Hoy has abierto una acequia nueva en este pueblo». Amara sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No sé si he abierto mucho, pero al menos he gritado bien alto, y eso a veces es lo único que podemos hacer». En los días siguientes algo cambió en Salobreña. Sutilmente, pero cambió. La gente seguía mirando a Amara, pero ahora había un matiz diferente en algunas de esas miradas. Curiosidad, sí, pero también una pizca de respeto, de intriga.
En el mercado, una mujer mayor que siempre la había ignorado le sonrió y le preguntó cómo preparaba los aguacates para que estuvieran tan buenos. Un grupo de estudiantes de arte del instituto cercano le pidió permiso para visitar su estudio. La obra, No seré invisible, aunque no ganadora del premio principal, se convirtió en la más comentada de la exposición. Hubo un artículo en el pequeño periódico comarcal, bastante neutro, pero que reproducía una foto del cuadro y mencionaba la apasionada defensa del artista. Lucía le contó a Amara que varias personas habían entrado en Alma Libre, preguntando específicamente por su trabajo. Incluso vendió un par de bocetos preparatorios del gran autorretrato a un coleccionista de Granada que había leído sobre el certamen. Sofía, por su parte, mantenía un perfil bajo, al menos en lo referente a Amara. Se rumoreaba en los círculos artísticos que la mención especial había sido una decisión controvertida dentro del jurado, y que algunos miembros habían criticado la forma en que Sofía había intentado menospreciar la obra de Amara. Su aura de infalibilidad cultural había sufrido una pequeña, pero visible, grieta. Amara no se hacía ilusiones. Sabía que el prejuicio no desaparecía de la noche a la mañana con un discurso y un cuadro, por muy potente que fuera. Todavía había miradas esquivas, comentarios por lo bajo, puertas que permanecían cerradas. Pero algo se había movido, tanto fuera como, sobre todo dentro de ella. La sensación de ser una extraña, una intrusa, había disminuido. Ya no sentía la necesidad de pedir disculpas por existir, por ser quien era. Siguió pintando con la misma intensidad, pero ahora había una serenidad nueva en sus trazos, una confianza que antes solo atisbaba. Exploró nuevos temas, retratos de Mateo y Lucía, impregnados de la luz y la fuerza que ellos le transmitían, escenas de la vida cotidiana de Salobreña, pero vistas a través de su particular filtro, capturando la belleza oculta en lo ordinario, la dignidad en los rostros curtidos por el trabajo. Un día, mientras paseaba por la playa al atardecer, vio a un grupo de niños jugando cerca de la orilla. Uno de ellos, una niña pequeña de unos 6 años, se acercó corriendo a ella. ¿Tú eres la pintora?, le preguntó, con los ojos muy abiertos. Amara sonrió. Sí, soy yo. Mi mamá dice que tus cuadros son de muchos colores, y que pintas señoras grandes y fuertes, como mi abuela. ¿Me enseñas a pintar algún día? La petición tan directa y llena de inocencia conmovió a Amara profundamente. Claro que sí, bonita, cuando quieras. Quizás esa era la verdadera victoria, pensó. No los premios, ni el reconocimiento de los críticos, sino la posibilidad de plantar una semilla de aceptación, de diversidad, en la mente de una niña. Los meses pasaron. Llegó el otoño, tiñendo de ocres los campos de chirimoyos y mangos. Amara recibió una invitación para participar en una exposición colectiva de artistas emergentes en Málaga. Era una galería pequeña, pero respetada. Su nombre había empezado a sonar más allá de Salobreña. Mientras preparaba los cuadros para la exposición, con la ayuda de Lucía, reflexionó sobre el camino recorrido. Salobreña no se había convertido en un paraíso utópico de la noche a la mañana. Seguía siendo un pueblo con sus luces y sus sombras, sus mentes abiertas y sus corazones cerrados. Pero ella había encontrado su lugar, o al menos había empezado a construirlo. Había encontrado una pequeña familia elegida en Mateo y Lucía, y lo más importante, se había encontrado a sí misma, al artista que no temía mostrar su verdad, por chocante que pudiera parecer. Una tarde estaba en su estudio, dando los últimos toques a un nuevo lienzo. La luz dorada del atardecer entraba a raudales por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sonó el timbre. Era Mateo, con una fuente de buñuelos de bacalao recién hechos, y Lucía, con una botella de vino moscatel. «Hemos venido a celebrar», anunció Lucía. «¿A celebrar qué?», preguntó Amara, riendo. «Pues que es martes», dijo Mateo con su seriedad habitual que siempre escondía una chispa de humor, «y que el sol sigue saliendo y que tenemos buenos amigos y buenos buñuelos. ¿Te parece poco?». Se sentaron en el pequeño patio entre macetas de geranios y hierbabuena. El aire olía a mahar, a fritura y a la dulzura del moscatel. Hablaron de cosas sencillas, rieron, compartieron silencios cómodos. Amara los miró, a esos dos seres humanos que la habían acogido sin condiciones, que habían creído en ella cuando ni ella misma lo hacía del todo, y sintió una gratitud inmensa, una calidez que le llenaba el pecho. El teléfono sonó dentro del estudio. Era un número desconocido. «¿Amara Diallo?», preguntó una voz masculina con acento del norte de Europa. «Sí, soy yo».
Le llamo de la Galería Brücke, en Berlín. Hemos visto su obra No seré invisible en un catálogo online de artistas andaluces. Nos ha impresionado profundamente. Estaríamos muy interesados en conocer más de su trabajo y, si es posible, incluirla en nuestra próxima exposición sobre nuevas voces de la identidad europea. Amara se quedó sin aliento. ¿Berlín? ¿Identidad europea? Parecía un sueño. Current part characters 41799 characters 29695. Cuando colgó, después de balbucear un agradecimiento y prometer enviar más información, salió al patio con los ojos brillantes. Lucía y Mateo la miraron expectantes. Era una galería de Berlín, logró decir. Quieren ver más de mi trabajo, para una exposición. Lucía soltó un grito que hizo revolotear a las palomas del tejado vecino y abrazó a Amara con fuerza. Mateo sonrió ampliamente, una de esas raras sonrisas que le iluminaban todo el rostro. «Te lo dije, muchacha», dijo, con la voz teñida de emoción. «El pez que nada contracorriente llega a aguas más limpias, y a veces hasta cruza el océano». Amara sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero eran lágrimas de alegría, de incredulidad, de una profunda y serena satisfacción. Miró a su alrededor. Su pequeño estudio, las paredes manchadas de pintura que eran testigos de sus luchas y sus triunfos, el patio sencillo donde compartía la vida con sus amigos. Salobreña. Ya no era solo un lugar en el mapa, un refugio temporal. Era el lugar donde había aprendido a no ser invisible, donde su voz había encontrado el eco necesario para empezar a resonar más allá de sus propias fronteras. La exposición en Málaga fue un éxito. Varias de sus obras se vendieron y los críticos destacaron la fuerza arrolladora y la honestidad brutal de su propuesta. De Berlín llegaron noticias aún más alentadoras. La galería quería representarla en exclusiva en Alemania. Amara no se mudó a Berlín, al menos no de momento. Viajó para la inauguración, vio su obra colgada junto a la de otros artistas europeos que admiraba, sintió el respeto y el interés genuino por su perspectiva. Pero su hogar, su ancla, seguía estando en ese pequeño pueblo blanco junto al Mediterráneo. Volvía a Salobreña no como quien regresa a una jaula, sino como quien vuelve a la fuente de su inspiración, al lugar donde había aprendido a florecer contra todo pronóstico. Su relación con la comunidad de Salobreña continuó evolucionando. Ya no era la negra gorda que pinta cosas raras, era Amara, la artista. Algunos seguían mirándola con recelo, por supuesto. El prejuicio es una mala hierba difícil de erradicar, pero otros muchos la saludaban con una sonrisa, le preguntaban por sus viajes, por sus cuadros. Incluso Sofía, en un encuentro casual en la plaza, le dedicó un asentimiento de cabeza casi imperceptible, que Amara interpretó como la forma más cercana a una tregua que jamás obtendría de ella. El pequeño estudio de Amara se convirtió en un lugar de peregrinación para jóvenes artistas locales y para cualquiera que sintiera que su voz no encajaba en los moldes establecidos. Daba pequeños talleres, no tanto para enseñar técnica, sino para compartir su filosofía, pintar la verdad de cada uno, sin miedo, sin pedir permiso. Un año después del certamen, el Ayuntamiento de Salobreña, en un giro inesperado, le encargó un mural para la fachada de la nueva biblioteca municipal. El tema era libre. Amara sonrió. Sabía exactamente lo que iba a pintar. Durante semanas trabajó en el andamio bajo el sol y la brisa marina. El mural empezó a tomar forma, un tapiz vibrante de rostros diversos, de todas las edades, colores y formas. Hombres y mujeres de Salobreña, los que siempre habían estado y los recién llegados, los visibles y los que habían permanecido en la sombra. En el centro una figura femenina, grande, negra, con los brazos abiertos, no como una diosa lejana, sino como una madre acogedora, una narradora de historias. Y a sus pies, niños de todas las procedencias jugando juntos, leyendo libros, pintando sus propios pequeños murales. La inauguración del mural fue una verdadera fiesta popular. Hubo música, comida, discursos. El alcalde, que un año antes probablemente ni siquiera sabía quién era Amara, ahora la elogiaba como un tesoro de Salobreña, un ejemplo de cómo el arte puede unir a una comunidad. Amara, de pie junto a Mateo y Lucía, observaba a la gente contemplar su obra. Vio a la niña que quería aprender a pintar, señalando emocionada una figura que se parecía a ella. Vio ancianos del pueblo asintiendo con la cabeza, reconociendo quizás un trozo de su propia historia en aquellos rostros. Vio a jóvenes inmigrantes mirándose reflejados, quizás por primera vez, en el arte público de su pueblo de acogida. Sintió una profunda paz.
La lucha no había terminado, nunca terminaría del todo. Pero en ese momento, bajo el cielo azul de Salobreña, rodeada de su comunidad imperfecta pero en evolución, Amara supo que había encontrado su lugar. Y supo, con una certeza que le calentaba el alma, que su voz, su arte, su mera presencia, estaban ayudando a tejer un tapiz más rico, más complejo y mucho más hermoso para todos. Ya no era invisible, y estaba ayudando a que otros tampoco lo fueran.